En esta hora te traigo algo totalmente inusual. Te traigo una entrevista a uno de los personajes más grandes del cristianismo, como discípulo. Te traigo al apóstol Pablo. Quédate, porque ahora vamos a ver un mensaje increíble, una muy buena entrevista que vamos a tener con el apóstol más grande, incluso el apóstol llamado apóstol de los gentiles, aquel que masificó el cristianismo, aquel cuyo papel dentro del Nuevo Testamento es su mayoría en sus cartas y en sus escritos. Quédate para ver esta entrevista con el apóstol Pablo. Bien, aquí estamos con el apóstol Pablo y como sabemos, él ha sido un gran y excelente escritor. Es una de las personas que Dios ha utilizado de una forma increíble y que hoy vamos a saber un poco más de su vida, de su historia y también de la obra que Dios hizo por medio de él. Saludemos al apóstol Pablo. Quiero comenzar preguntándole al apóstol Pablo cuál fue la carta que más le costó escribir. Escribí a Corinto con mucha tribulación y angustia de corazón, con muchas lágrimas, para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. ¿Y por qué esa carta fue tan angustiosa? Porque había envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias. Entiendo. ¿Y por qué en esos casos o en ese contexto no fue preferible a lo mejor callar para no llevar ese tipo de angustia o problema? Si bien los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta los contristó. Ahora me gozo, porque fueron contristados para arrepentimiento. Y aparte de esta carta que escribiste, me imagino que también habían comunidades cristianas, iglesias que eran difíciles de poder sobrellevar como tu liderazgo. ¿Cuál de las comunidades cristianas o iglesia tuviste que enfrentar mayor dificultad? Fui informado por los de Cloé que entre los de Corinto había contiendas. Cada uno decía, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Cuál fue tu consejo para esa dificultad? Rogué en nombre del Señor Jesucristo que todos hablaran una misma cosa y que fueran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nosotros generalmente cuando leemos tus cartas vemos de que eres una persona bien fuerte espiritualmente. Pero me imagino también que tuviste algunos compañeros que estuvieron contigo, que te siguieron y que fueron un apoyo para ti. Quisiera preguntarte, ¿a quién consideras que fue como tu compañero más fiel entre aquellos que estuvieron contigo? Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué lindo cómo se plantea ese como vínculo de padre e hijo en sentido espiritual. Me imagino que había un afecto muy grande con eso. Pablo, también muchos se preguntan cuál es el mensaje central que predicas. Has escrito casi todo el Nuevo Testamento prácticamente en tus cartas, pero ¿cuál podrías resumir tú que es tu mensaje central? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y el punto de teología más fuerte que tienes en tus escritos? El de ser justificados por la fe. Muchos a veces se confunden con esto y sería bueno que se pudiera aclarar el tema de la gracia y la ley, aprovechando esta circunstancia. Si bien es cierto que nosotros no somos salvos por lo que hacemos, ¿en qué parte entra la ley ahí? Por la fe no invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Excelente, me encantan tus respuestas. Otra cosa que quería preguntar era que uno generalmente tiene tal vez inspiraciones en algunos otros libros o autores. Yo sé que tú eres una persona totalmente preparada. Me gustaría saber cuál escritor del Antiguo Testamento o libro del Antiguo Testamento te gusta más y qué algún escritor que influye o te inspire más cuando tú has escrito tus cartas. He citado a Habacuc diciendo, mas el justo por la fe vivirá. El libro de Génesis, repitiendo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Me gusta el texto de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo creo que vamos a entrar en un punto más complejo tal vez de preguntas, porque se ha dicho de que tus cartas son muy difíciles a veces de entender y de hecho en el cristianismo la mayor parte de confusión es a través de ellas. Quiero que hablemos un poco sobre eso. ¿Por qué crees que son difíciles de entender tus cartas? Porque hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Entonces, ¿te refieres a que las cosas que hablas son profundamente espirituales, que es difícil poder entenderlas? Lo que pasa es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque muchos ya deberían ser maestros, después de tanto tiempo. He tenido que volver a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, al final lo que nos mencionas es que
También es necesario que nosotros podamos crecer espiritualmente para poder entender este tipo de sabiduría o espiritualidad que tú nos planteas. Bueno, hablamos de las iglesias que podrían haber tenido un poco más de dificultad en tu liderazgo, pero quisiera preguntarte también, ¿cuál era la iglesia que más te gustaba? La de los filipenses. Siempre doy gracias a mi Dios que me acuerdo de ellos en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos. ¿Y por qué los filipenses eran tan especiales para ti? Porque han tenido comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ellos son hermanos míos, gozo y corona mía, y amados. Y hablando también de esta iniciación dentro del apostolado, me imagino que fue muy difícil poder entrar o ser parte de uno de los mensajeros de Cristo. Mi pregunta es, ¿con cuál de los 12 apóstoles tenías más afinidad? Con 3, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Los 3 nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Pablo, tengo también entendido, y también se ve mucho en tus cartas, que vamos a hablar también un poco sobre eso, tengo entendido que tenías una enfermedad o una limitación. Quiero que nos hables un poco de esto. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que realmente sucedía? A causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio, y sé que si hubieran podido, se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. Eso fue lo de Galacia en la carta de los Gálatas. ¿Esa enfermedad afectaba tu vista? Solo mira, con cuán grandes letras les escribí de mi propia mano. Entonces podemos ver que a lo mejor igual te sentías limitado por tu forma física. ¿Le pediste a Dios que te quitara esa debilidad? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Le has pedido que Dios te sane, pero no te ha sanado? ¿Alguna vez le pediste a Dios cosas que Él no te concedió? ¿Por qué crees tú que le pediste cosas a Dios que Dios no te concedió? Fue para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase a mí, para que no me enaltezca. Yo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hablando también de milagros y grandes obras de Dios, ¿cuál fue uno de los milagros que tú viste o presenciaste o que Dios hizo a través de ti más grande o que te sorprendió más de cómo fue la forma de actuar de Dios? Cuando las personas me traían los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. No, quiero a lo mejor hacer una pregunta un poco más personal con respecto a esto. ¿No te frustra de que Dios haga milagros por medio de ti, pero que a ti no te sane o no te haga el milagro que tú le has pedido? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y hablando también de tus compañeros, de los apóstoles, los que te acompañaban al principio, primero, ¿tú sentiste el rechazo de ellos? ¿Cómo fue eso? Cuando llegué a Jerusalén, trataba de juntarme con los discípulos, pero todos me tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Y cómo lograste ser aceptado sabiendo de que tú eras un perseguidor de la iglesia? ¿Cómo fue eso? Por Bernabé. Él me llevó a los apóstoles y les contó cómo vi al Señor. Bueno, y aprovechando esta instancia me gustaría que le pudieras decir a lo mejor a alguien que siente que sus obras pasadas lo condenan, ¿cuál sería tu mensaje para alguien que siente que su pasado lo descalifica como siervo de Dios? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Y hablando de esto, ¿hay alguno de tus compañeros que te haya decepcionado? Demas me desamparó. Amó más este mundo y se fue a Tesalónica. Bueno, me imagino que eso debió haber sido súper doloroso. ¿Cómo te afectó que a lo mejor muchos de los que tú pensabas que te iban a apoyar en este mensaje que tú estabas dando, cómo te afectó a ti de que alguien o un grupo de seguidores de aquel Jesús que tú predicas te hayan abandonado? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Claro, y considerando también todas las cosas que has pasado, naufragio, torturas, hambre, etc., ¿te arrepientes de haber seguido a Jesús después de todas las cosas que te han pasado de forma negativa? Muchas cosas eran para mi ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Es increíble, me gustaría preguntarte, considerando todo esto que me has dicho, ¿cuál es tu mayor esperanza? La esperanza que tú tienes en una forma personal, una forma de corazón, con todo el corazón. ¿Cuál es tu mayor esperanza? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para ir culminando, Pablo, ha sido una increíble entrevista esta. Me gustaría preguntarte algo.
si vivieras en estos tiempos, en esta época que estamos viviendo ahora, ¿qué mensaje tú le darías a las iglesias de este presente? A la iglesia de Dios, ¿cuál es el mensaje que tú le darías? Porque tenemos claro de que tú has sido un escritor excelente a las iglesias de tu tiempo, pero ¿qué le dirías a la iglesia de estos tiempos? Que tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Persistan en ella. Y por último, ¿cuál es tu llamado final? Aprovecha esta instancia para dar este mensaje final para las iglesias, para el mundo cristiano. Les ruego que se presenten en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gracia y paz a todos mis hermanos. Excelente, Pablo. Me ha encantado poder compartir contigo, sabiendo también de que, bueno, todo lo que nos has dicho ha sido parte de los principios que se encuentran en la Escritura. Y efectivamente, yo creo que también es un llamado para nosotros el poder, como decías tú, esforzarnos más, desear más, conocer más, para también entender el mensaje bellísimo que tú has planteado en la Escritura. Así que muy bien, espero que esta entrevista al apóstol Pablo les haya gustado, que sea también de mucha fortaleza para nosotros, sabiendo también el mensaje que nos da a nosotros, y sabiendo también de que es una persona a la cual ha explayado el mensaje de Cristo y que de alguna forma su teología y su forma de plantear sus enseñanzas con respecto a Cristo ha llegado a nosotros para que conozcamos el cristianismo de esta manera. Así que espero que hayan disfrutado de esta entrevista al apóstol Pablo y que podamos también reflexionar sobre las cosas que hemos oído, que son también parte de las cosas que dicen en la Escritura. Así que agradecemos el haber estado con el apóstol Pablo.